Hola chicos, ¿qué tal? Chicos, vamos a continuar con las clases del curso de Álgebra Jóvenes y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema matrices y determinantes. ¿Qué les parece si hacemos un breve resumen con respecto a la parte teórica para que ustedes puedan entender de qué se trata, cuáles son las operaciones y cuáles son algunas matrices de repente notables, muy conocidas, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, y además presta atención bastante porque este tema siempre viene en los exámenes de admisión. Muy jóvenes, a ver, ¿qué es una matriz? Una matriz no es nada más y nada menos que un arreglo de números en forma rectangular o también puede ser en forma cuadrada, jóvenes, ¿ya? De elementos, y esos están distribuidos en filas y columnas, ¿de acuerdo? Repito, ¿qué es una matriz? Es un arreglo, ¿de acuerdo? Rectangular o cuadrado, que está compuesto por elementos, y estos están ordenados por columnas y filas, ¿de acuerdo? Muy bien. Nunca te olvides, profesor, hay muchos alumnos que se confunden, profe, ¿esto es fila o esto es columna? Muy bien, no te olvides de tu columna vertebral, la columna de tu casa, ¿no? Así, ¿no? La columna. Si así es columna, entonces indirectamente rápido deduces que la fila será de la manera horizontal. Muy bien. Veamos. Por ejemplo, aquí te he puesto una matriz con muchos elementos. Ahora, esos elementos están ordenados en filas y columnas, profe. Esto significa que esa matriz tiene una cantidad de filas. Puede tener 4, 5, 6, 8, 1, 2, etc. Pero también tiene una cantidad determinada de columnas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, escribimos dos corchetes de una manera grande, ¿de acuerdo? Dependiendo de la cantidad de elementos. Y colocamos, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, 6, 7, hasta la columna NA. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, quinta, sexta, hasta la MA fila. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, quiero que me prestes atención esta parte de aquí. Escuchen, ¿no? Listo. Profe, aquí M por N, que se encuentra fuera de los corchetes, correcto. Mira, este M, ¿de acuerdo? Este M identifica la fila, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuántas filas tiene? Y esta N identifica columnas. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué tal ponemos una matriz, dos corchetes de 5 por 4? ¿Qué significa 5 por 4? 5 filas y 4 columnas, ¿de acuerdo? No te olvides, primero es el número de filas y luego viene el número de columnas. Muy bien. A ver, por otro lado, quiero que me prestes atención, por ejemplo, este elemento. Profesor, explícame por qué le has llamado A sub 1, 1. Allá. Él es el A sub 1, 1 o el elemento 1, 1. ¿Sabe por qué? Porque él es el elemento fila 1, columna 1. Él se encuentra en la fila 1, aquí está en la fila 1 y también está en la columna 1. Ah, ya, profe. ¿Él cómo será? A ver, vamos a ver ahí. Profe, él viene a ser elemento 2, 3. Elemento fila 2, 3, columna 3. Correcto, así que el elemento A2 significa que está representado en la segunda fila, pero tercera columna. Muy bien. Listo. A ver uno más. Profe, ¿cómo sería, por ejemplo, él? ¿Ya? Ese tercer elemento sería ese elemento ubicado en la tercera fila, que está fila 3, pero columna 4. Muy bien. Listo. ¿Y quién será la última? El último elemento. Profe, el último elemento será el elemento ubicado en la N-ava fila, como también en la N-ava columna. Muy bien. Y así se ubican todos los elementos. Tienen una representación dentro de esa matriz. Es un ordenamiento de números en forma rectangular o cuadrada, lo cual está distribuida en columnas y también distribuida en filas. Muy bien. Se representa así.
La matriz A son todos los elementos de la forma IJ. M por N. ¿Qué significa M por N? M, el número de filas que tiene la matriz o que va a tener la matriz. N, ¿qué cosa viene a ser? El número de columnas. Ahora, ¿quién es el AIJ? El AIJ viene a ser el elemento. Es lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos dicho de verde. Es el elemento de la fila I y de la columna J. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no te olvides que toda matriz es de la forma M por N. El primer número es la cantidad de filas que posee la matriz y el segundo número es la cantidad de columnas que posee la matriz. Profesor, el elemento 3,2, ¿qué significa? El elemento 3,2 significa es el elemento ubicado en la tercera fila y en la segunda columna. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Profe, ¿y esa definición viene en los exámenes de admisión? ¿Preguntas? Sí, claro que sí. Mira, a ver, vamos a ver un problemita. Dice, dada la matriz, tenemos una matriz, ¿te puedes dar cuenta cuántas filas tiene? Una fila, dos filas, ya, dos filas por, ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. Así que yo puedo decir que esa matriz es de 2 por 3, de orden 2 por 3. Muy bien. Listo. ¿Qué me está pidiendo? Me pide calcular el elemento 1, 2 al cuadrado más el elemento 2, 1 al cuadrado más el elemento 2, 3. Muy bien. A ver, ¿quién será el elemento 1, 2? El elemento 1, 2 significa el elemento fila 1, columna 2. Elemento fila 1, columna 2. Será el menos 3. Entonces, menos 3 viene a ser el elemento 1, 2. Aquí está. El elemento 1, 2 será menos 3. ¿Cómo será el elemento 2, 1? El elemento 2, 1 será el elemento ubicado en la segunda fila, primera columna. Primera, segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. 2. Elemento segunda fila, primera columna es 2. Ahora vamos con el elemento 2, 3. El elemento 2, 3, ¿cómo sería? El elemento 2, 3, por acá. El elemento 2, 3 significa elemento de la segunda fila, tercera columna. Primera, segunda fila, tercera columna, sería el 1. Segunda fila, tercera columna, 1. Muy bien, y reemplacemos. Me pide elemento 1, 2 al cuadrado, el 1, 2 vale menos 3, menos 3 al cuadrado más elemento 2, 1 al cuadrado, y el 2, 1 vale 2 al cuadrado más elemento 2, 3, elemento 2 vale 1. Menos 3 al cuadrado, recuerda que el cuadrado afecta el menos, sería 9, más 2 al cuadrado, 4, más 1. Sumando, la respuesta valdría 14, así de sencillo, jóvenes. Muy bien, chicos, a ver, ahora veamos lo que es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada posee número de filas, posee igual número de filas y columnas, ¿no? Posee igual número de filas y columnas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tiene 8 filas, va a tener que tener 8 columnas para que sea una matriz cuadrada. Por lo tanto, las matrices cuadradas son ¿de qué orden? De 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6, etc. ¿De acuerdo? No te olvides, una matriz cuadrada, el número de filas y el número... Muy bien, jóvenes, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Es aquella matriz donde posee igual número de filas y columnas. ¿Eso qué significa? Profesor, si una matriz tiene 8 filas, para que sea cuadrada debe poseer 8 columnas. Si una matriz tiene 3 filas, debe tener 3 columnas, ¿no? Si tiene 5 filas, debe poseer 5 columnas. Por lo tanto, eso significa que toda matriz cuadrada, ¿de qué orden va a ser? De orden 2 por 2, de orden de 3 por 3, de orden 4 por 4, 5 por 5, o orden 6 por 6, etc. ¿Cierto? Muy bien. Aquí como ejemplo hemos colocado una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? 2 filas, 2 columnas. Aquí tenemos una matriz, 3 filas y 3 columnas. Sería de 3 por 3. ¿Cierto? Así de sencillo sería una matriz cuadrada. Sigamos, ¿qué es una matriz nula? Una matriz nula es aquella matriz que posee todos sus elementos nulos. Y los elementos nulos, el valor nulo sería 0. Eso significa que tendría acá una matriz, por ejemplo, de 2 filas y 3 columnas, donde todos sus elementos son ceros. Significa que es una matriz de 2 por 3. Tengo otra matriz de 3 filas y 3 columnas, serían de 3 por 3, ¿de acuerdo? Puede ser una matriz rectangular o puede ser una matriz cuadrada.
Una matriz nula puede tomar cualquier orden, o rectangular o cuadrado. La única característica de que la matriz, para que sea nula, significa que sus elementos todos deben ser igual a 0. Muy bien, vamos por acá. Igualdad de matrices. ¿Cómo es la igualdad de matrices, profe? La igualdad de matrices, dice bien claro, se da cuando todos los elementos correspondientes son iguales. Profe, no entiendo. Mira, matriz A y matriz B. Por ejemplo, el elemento fila 1, columna 1 es igual al elemento fila 1, columna 1. Vemos además que el elemento fila 1, columna 3 es igual al elemento fila 1, columna 3. También se puede observar que el elemento fila 2, columna 2 es igual al elemento fila 2, columna 2. Y todos los elementos entre sí correspondientes son iguales. Por lo tanto, para que dos matrices sean iguales, todos, sin excepción, todos los elementos correspondientes en su ubicación deben ser iguales. Muy bien, jóvenes. Por lo tanto, dado que todos los elementos correspondientes son iguales, deducimos de que la matriz A y la matriz B son iguales, ¿no? Muy bien. Sigamos ahora con operaciones con matrices. Profesor, ¿qué operaciones tenemos con matrices? Tenemos la adición y la multiplicación. Bueno, a ver, veamos. ¿Cómo es la adición de matrices? Dice, para sumar dos matrices, estas matrices deben ser del mismo orden. Solo no te olvides. ¿Cómo, profe? Para que tú puedas sumar dos matrices, esas matrices deben tener el mismo orden. ¿Y qué es el orden, profe? Esto, pues, ¿no? 2 por 3, 4 por 3, 5 por 4, etc. ¿De acuerdo? El orden significa el número de filas y el número de columnas que posee esa matriz. O sea, para sumar dos matrices, ambas matrices deben tener el mismo orden, correcto, deben ser del mismo orden. Y el resultado genera otra matriz del mismo orden. Ajá. O sea, ¿qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una matriz del orden 3 por 5, lo único que podré sumar es con otra matriz 3 por 5. Y una vez que yo sumo, me va a dar como resultado otra matriz de 3 por 5. Solamente puedo sumar dos matrices del mismo orden, dándome como resultado otra matriz de ese mismo orden. A ver, un ejemplo. Tenemos aquí una matriz de ¿cuántas filas? De 2 filas y 3 columnas. Sería 2 por 3. Aquí tenemos 2 filas y 3 columnas. También será una matriz de 2 por 3. Entonces, ¿podemos sumar o no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo se suma? Ah, ya. Eso sí es interesante. Presta atención. Vas a sumar el 5, los elementos correspondientes. 5 menos 1. Aquí está. 5 menos 1. ¿Eh? Como primer elemento. Otro elemento cualquiera. Por ejemplo, 2 más 0. 2 más 0 colocamos acá. Ah, profe, ya entendí. Van en el mismo lugar, ¿no? Correcto. Por ejemplo, 0 más 2. Tengo que colocar acá 0 más 2. A ver, un último. Un último por aquí, a ver. 4. 4 o menos 2 más 4. Menos 2 más 4. Aquí está el menos 2 más 4. Muy bien. Y así se sumó el menos 3 más 6 y el 1 más 3. Muy bien. Entonces hemos sumado los elementos que son correspondientes, obteniendo como resultado 5 menos 1, 4, menos 3 más 6 es 3, 0 más 2 es 2, 1 más 3 es 4, menos 2 más 4 es 2 y 0 más 2, 2. Tenemos una matriz ¿de qué orden? Profe, 2 filas por 3 columnas. Ah, profe, ¿verdad, no? Has sumado una matriz de 2 por 3 con otra matriz de 2 por 3 y te ha generado otra matriz de 2 por 3. ¿Y cómo se suman? Se suman con los elementos que son correspondientes a su ubicación. Entonces espero que se haya entendido lo que es la suma de matrices. Bueno, jóvenes, ahora veamos lo que es multiplicación de una matriz por un escalar. Miren, vamos a tener aquí una matriz de ¿qué orden, jóvenes? A ver, profe, posee 2 filas y posee 3 columnas, ¿correcto? Es una matriz de 2 por 3. Ahora, ¿qué te parece si yo quiero calcular 5 veces la matriz? Entonces simplemente hacemos esto. Por 5 a la matriz y por 5 al primer miembro y al segundo miembro.
Jóvenes, este 5 va a distribuir a cada elemento, no te olvides, ¿eh? 5 por menos 3, menos 15. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. 5 por 0, 0. Y 5 por menos 1, menos 5. Entonces, ¿qué significa? Profesor, si yo tengo una matriz y lo quiero multiplicar por un escalar, ese escalar, o sea, ese numerito, tiene que multiplicar a todos los elementos. Correcto. Entonces, 5 veces la matriz A va a resultar todo esto, ¿no? Muy bien, así de sencillo. Profe, si lo multiplico por un número negativo, no hay ningún problema. ¿Qué te parece si lo multiplicamos por menos 3? Por menos 3. Y aquí también por menos 3. Recuerda que menos 3 debe multiplicar a cada elemento. Menos 3 por menos 3 sería 9. Menos 3 por 2 sería menos 6. Menos 3 por 4 menos 12. Menos 3 por 1 menos 3. Menos 3 por 0, 0. Y menos 3 por menos 1. Menos por menos sería más 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, así sería la multiplicación de un escalar por una matriz. Veamos ahora la multiplicación de dos matrices. Jóvenes, por favor, ponte cómodo porque esta parte es donde la gran mayoría de alumnos no puede, se equivoca, profe, no entiendo, etcétera, etcétera. Miren, fíjate por acá. Esta es la condición. Escúchame. Para que yo multiplique, escuchen bien, para que yo multiplique dos matrices, necesitamos de una condición. ¿Cuál es? Tú sabes que toda matriz tiene su orden, ¿no? Por ejemplo, una matriz de 5 por 4. ¿Qué significa? Una matriz, profesor, de 5 por 4 significa 5 filas, 4 columnas. Correcto. Y esta otra matriz, por ejemplo, que sea de 9 por 7. Ahí significa 9 filas y 7 columnas. Profesor, 5 por 4, de orden 5 por 4, con una matriz de 9 por 7, ¿se puede multiplicar? No. Profesor, ¿no se puede multiplicar? No. ¿Cuál es la condición, profe? Escucha bien. La condición dice, para que dos matrices se puedan multiplicar, de la primera fila columna, la cantidad de columnas o el número de columnas de la primera matriz tiene que ser la misma, pero en filas de la segunda. Eso quiere decir entonces que la cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de columnas de la segunda matriz. Ah, ya. ¿Y qué me da como resultado? Te va a dar otra matriz. ¿De qué orden? Ah, ya. El orden va a ser ahora esa matriz, ese numerito que son iguales, desaparece. Te va a generar una matriz del orden M por P. La matriz va a tener un ordenamiento de números con M filas y P columnas. ¿De acuerdo? A ver, veamos acá. Un ejemplo. Presta atención, esto es importante. Tenemos la matriz A que de este ordenamiento de números y la matriz B de este ordenamiento de números. La pregunta es, ¿esta matriz qué orden tiene? Profe, tiene 1, 2, 3 filas, 2 columnas. Muy bien, el orden es 3 por 2. ¿El cómo es? 2 filas, profe, y 3 columnas. Muy bien. Entonces, hacemos el análisis. Escucha bien. ¿Qué dice? Si tú multiplicas una matriz de 3 por 2, una matriz de 3 por 2, lo multiplicas por una matriz de 2 por 3, la condición dice que estos deben ser iguales. Así se cumple, ¿eh? Sí se cumple, son iguales. Si las columnas del primero con las filas de la segunda matriz son iguales, entonces sí se pueden multiplicar. ¿Y qué resulta? Ah, ya, va a resultar una matriz de extremos. Profe, me va a dar como resultado una matriz de 3 por 3. Ah, ya te va a dar una nueva matriz y el orden va a cambiar, ¿correcto? El orden va a ser 3 por 3. Muy bien. Decimos, la matriz producto, o sea, la matriz C, equivale al producto de A por B. Pero esa matriz C, ya sabemos que va a ser de 3 por 3. Significa que va a tener elemento fila 1, columna 1, elemento fila 1, columna 2, elemento fila 1, columna 3, así, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Esto ya lo hemos visto en la parte inicial de la teoría, ¿cierto? Muy bien. Ahora, préstame atención. Es importante esto. Concéntrate en el elemento 1, 1. Aquí está el elemento 1, 1. Escucha bien, acá la mayoría se equivoca. El elemento 1, 1 significa, escúchame, significa la fila 1, o sea, la fila 1 de la primera, con la columna 1 de la segunda. Columna 1 de la segunda.
Aquí está. Y multiplícalo así. Primer número con primer número, multiplicas. Y luego multiplicas segundo número con segundo número. Empezamos, a ver. 1 por menos 1. Acá, perdón. 2 por menos 1. Acá está. 2 por menos 1. A esto le agregas los siguientes números multiplicados. 3 por menos 3. Ya multiplicaste 2 por menos 1. 2 por menos 1 ya está. Ahora 3 por menos 3. 3 por menos 3. Muy bien. 2 por menos 1 es menos 2. Y 3 por menos 3 es menos 9. Menos 2 menos 9 es menos 11. Así que este número, ahí se va a reemplazar el valor de menos 11. Así como esto, ¿no? Menos 11. Muy bien. Vamos con el siguiente elemento. A ver, borramos esto un rato. Borramos así. Y ahora nos vamos a concentrar en el segundo elemento. A ver, acá está. Este elemento. Pero tú sabes que ese elemento es el elemento fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. ¿Eso qué significa? Que vamos a trabajar la fila 1 de la primera matriz. Fila 1, acá está. Fila 1 de la primera matriz con la columna 2 de la segunda matriz. Con la columna 2 de la segunda matriz. Multipliquemos en orden. A ver. Primer número con primer número. 2 por 2. Muy bien. 2 por 2. Correcto. 2 por 2, y pues el siguiente número con el siguiente número. 3 por 0. 3 por 0. Muy bien. 2 por 2, 4. 3 por 0, 0. 4 más 0, 4. Muy bien. Listo. Sigamos con la siguiente. La siguiente es el elemento 1, 3. Elemento 1, 3. ¿Qué significa el elemento 3? El elemento 1, 3 que va aquí significa que vamos a multiplicar. A ver, borramos este ratito. Borramos por acá. Vamos a multiplicar la fila 1 de la primera matriz con la columna 3 de la segunda matriz. Fila 1 de la primera matriz con la columna 3 de la segunda matriz. Multipliquemos. Primer número con primer número. 2 por 3. Aquí está. 2 por 3. Más 2 por 3. Ahora, siguiente número con el siguiente número. 3 por 1. 3 por 1. 2 por 3 es 6, 3 por 1 es 3. 6 más 3, 9. Muy bien. A ver, pasamos a un siguiente y último, ¿ya? Y ustedes ya lo completan. A ver, ¿qué te parece si pasamos a este valor? A ver, este valor. ¿Ese valor cómo sería? Profesor, es el valor 3,2. El valor 3,2. ¿Qué significa? Valor 3,2 significa la fila 3 de la primera, a ver, fila 1, fila 2, ya, la fila 3 de la primera matriz multiplicado con la columna 2 de la segunda matriz. Columna 2, primera, segunda columna. Muy bien, a ver, multipliquemos. ¿Qué se multiplicaría? 0 por 2. 0 por 2, vamos. 0 por 2. Luego de 0 por 2 sigo. Menos 2 por 0. Menos 2 por 0. Menos 2 por 0. 0 por 2, 0. Menos 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. Y así completamos todos los elementos, jóvenes. Por lo tanto, nosotros podemos deducir ya nuestro resultado. Por aquí, ¿no? ¿Perdón? Vamos a ordenar esto. Sabemos que aquí, al multiplicar una matriz de 3 por 2, al multiplicarlo por una matriz de 2 por 3, sabemos muy bien, al multiplicar, sabemos muy bien, jóvenes, que estos dos deben ser iguales. Si estos dos no son iguales, no se pueden multiplicar. ¿Y qué me da como resultado? Me da como resultado una matriz de 3 por 3. Listo. Y ya calculando esa matriz, ¿cómo sería nuestra respuesta? ¿Ven? Coloquemos. El primer elemento sale menos 11. Por aquí, menos 11. El segundo elemento sale 4. Sale 4. El siguiente elemento sale 9. El siguiente elemento sale menos 11. También nuevamente menos 11. Luego sale menos 2. Luego sale 1. Luego sale 6. El elemento de aquí. 3, 1. Sale 0. Y sale menos 2. Muy bien, jóvenes. Por lo tanto, aquel sería ya el resultado
de multiplicar ambas matrices. Muy bien, chicos, entonces espero que hasta ahí se vaya entendiendo la parte de la teoría. Muy bien, jóvenes, continuando con la teoría, ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación de dos matrices, ¿de acuerdo? Multiplicación entre matrices, operaciones suma y multiplicación, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hay que tener cuidado, jóvenes, porque a las matrices hay que tenerles bastante consideración porque no se cumplen las propiedades ya conocidas. Tienen una característica muy especial, ¿de acuerdo? Por eso, préstame atención porque a veces vienen los exámenes de admisión las propiedades en mención. Mira, primera propiedad. Si yo tengo una matriz multiplicado por una suma de matrices, profesor, ¿se cumple la ley distributiva? Sí. ¿Se cumple la ley distributiva? Sí. Pero hay que tener un cuidado. ¿Cuál, profe? Mira. Esta matriz está multiplicando por la izquierda. Entonces, cuando tú distribuyes, esa matriz A que multiplica desde la izquierda queda afectado desde la izquierda. A por B más A por C. ¿De acuerdo? Lo cual no pasa con la siguiente propiedad. Mira, tengo una suma de matrices multiplicado por una tercera matriz. Y vemos que esta matriz, la tercera, multiplica de una manera distributiva, pero esta matriz viene desde la derecha. Entonces, si esta matriz viene desde la derecha, entonces cuando distribuyes, déjalo en la derecha. Si la matriz viene y distribuye desde la izquierda, entonces déjalo en la izquierda. Ah, ya. Profesor, ¿no lo puedo cambiar? No, no lo puedes cambiar porque vamos a ver más adelante por qué no. A ver. Si tenemos el producto de tres matrices, entonces sí se cumple la propiedad asociativa. Mira por acá. Decimos, primero multiplico AB y luego al final por C. O si no, tengo A y luego multiplico B por C. ¿De acuerdo? Pero ojo, hay una cosa interesante. Estoy respetando el orden. Por si acaso no he puesto BA por C, no. ABC, ABC, ABC. Estoy respetando el orden. Porque si tú le alteras el orden, no necesariamente se cumple. ¿De acuerdo? Muy bien, prestame atención, siguiente. Lo que vamos a ver a continuación, las dos propiedades siguientes son muy importantes. ¿Qué dice? Mira, a ver. El producto AB, escucha bien, el producto de dos matrices AB no necesariamente es igual a B por A. ¿Eso qué significa? Significa que en matrices no se cumple netamente o a 100% la ley conmutativa. Por ejemplo, la ley conmutativa en la multiplicación de números sí se cumple. Por ejemplo, 4 por 5 es igual que 5 por 4. Eso sí se cumple en los números reales. Pero en matrices no necesariamente se cumple. Así que A por B, la matriz A por la matriz B, no necesariamente es igual a B por A. Profesor, no necesariamente, ¿a qué te refieres? Es que no siempre va a ser igual. O sea, va a haber muchos casos en que A por B y B por A son diferentes. Sí, en muchos casos. Pero también hay casos donde A por B es igual a B por A. Sí. Profesor, ¿y cómo se llaman esos casos cuando el A por B y el B por A son iguales? Miren por acá. Decimos, si al multiplicar la matriz A por B resulta ser igual a B por A, si es que resulta sería un caso especial, ¿no? Entonces, vamos a decirlo, entonces la matriz A y la matriz B son matrices conmutables o también se le llama permutables. O sea, lo normal es que A por B y B por A no sean iguales. Pero puede haber la casualidad de que sí sean iguales. Y si es que sí son iguales, en ese caso especial, mencionaremos de que la matriz A y la matriz B se van a llamar conmutables o permutables. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, propiedad C. Digo, si el producto de dos matrices resulta ser una matriz nula, ¿no? Si el producto de dos matrices resulta ser una matriz nula, entonces
no necesariamente implica que la matriz A o la matriz B sea cero. Por ejemplo, si teníamos una ecuación cuadrática, ¿no? Si x por y es igual a 0, ¿cuál es la respuesta? O x es 0 o y es 0. Pero uno de los dos tenía que ser 0 para que al multiplicarlo genere 0 como respuesta. Lo cual en matrices no sucede lo mismo. ¿Qué digo? Si el producto de dos matrices resulta ser una matriz nula, eso no te exige a que uno de ellos ya sea nulo, no. Por ejemplo, eso significa, si yo tengo una matriz que no es nula y lo multiplico con otra matriz que no es nula, y al multiplicarlo, ¿me puede generar una matriz nula? Sí, sí te puede generar. Es por eso que decimos, el producto de dos matrices, si es que te da una matriz nula, entonces no necesariamente implica de que A sea 0 o B sea 0. No implica que uno de ellos sea 0, ¿de acuerdo? Listo, así que A y B pueden ser otro tipo de matrices y su multiplicación sí puede ser 0. 7. De por acá. Decimos, si yo tengo que A por B es igual a A por C, entonces, profesor, ¿yo puedo hacer esto o no? A con A simplifico y A y B son iguales. No, no, jóvenes. Escucha. Si el producto de matrices A por B resulta ser igual al producto de matrices A por C, aparentemente podemos mencionar que B y C sean iguales, ¿no? Pero en matrices hay que tener cuidado. ¿Qué decimos? Si la matriz A por la matriz B resulta ser igual a la matriz A por la matriz C, entonces no necesariamente implica que B y C sean iguales. No necesariamente. Profesor, o sea, la misma matriz A multiplicado por una matriz B y esta B es diferente con C, al multiplicarse A con C y A con B, ¿pueden dar el mismo resultado? Sí, te pueden dar el mismo resultado. Hay muchos ejemplos. ¿De acuerdo? Es por eso que A por B y A por C, sabiendo que A se repite, entonces B y C no necesariamente son iguales. Siguiente propiedad. Si ya tenemos que una matriz A es igual a otra matriz B, entonces yo lo que puedo hacer, jóvenes, es multiplicarle por un número. Tú sabes, ¿no? A una ecuación tú le puedes multiplicar por 8, por 5, por 4. Pero aquí hay algo interesante. Si tú tienes la igualdad de dos matrices, yo le puedo multiplicar por una matriz C a los dos, ¿sí? Entonces, le multiplicas por una matriz C por la izquierda, perdón, por la derecha, ¿no? Vamos a imaginar así. Ya, mira. A y B son iguales. Si yo lo multiplico por la derecha, en el primer miembro, entonces existe la necesidad de que yo le multiplique por la derecha también al segundo miembro. Profesor, ¿no le puedo multiplicar por la izquierda por donde quiero? No. Respeta, si multiplicas a la derecha en el primer miembro, en el segundo miembro también tienes que multiplicar por la derecha para que se respete y se siga conservando la igualdad. Es por eso que yo puedo hacer A por C va a ser igual a B por C. O si no, jóvenes, otra opción sería el siguiente. Profesor, no le quiero multiplicar por la derecha, le quiero multiplicar por la izquierda. Allá, por la izquierda los dos. Por C y aquí también por C. Entonces, ¿qué decimos? C por A tendrá que ser igual a C por B. Entonces, es muy importante e interesante y tener mucho cuidado al momento de utilizar o estudiar lo que es a las matrices, ¿no? Porque no se cumplen todas las propiedades conocidas en los reales. Muy bien, hasta ahí hemos visto la parte de las propiedades. Jóvenes, a continuación ahora veamos lo que es la traza de una matriz. ¿Qué es la traza de una matriz? La traza de una matriz no es más y menos que la suma, ¿ya? Aquí, suma de elementos, ¿ya? Es la suma de elementos de la diagonal principal. Obviamente de una matriz cuadrada. De una matriz cuadrada. Muy bien. Se denota así. Traza de la matriz A va a ser igual al elemento 1, 1, más el elemento 2, 2, más el elemento 3, 3, más el elemento 4, 4, más el elemento 5, 5, etc. Dependiendo del orden de la matriz. Pero no he entendido mucho. Un ejemplo. Mira. Primero tengo que escribir una matriz cuadrada. Acabo de escribir una matriz cuadrada de orden,
A ver, ¿cuántas filas? 3. ¿Cuántas columnas? 3. Así que eres una matriz de 3 por 3. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, decimos lo siguiente. Profe, ¿quién es la diagonal principal? La diagonal principal se encuentra aquí. Ellos vienen a ser los elementos de la diagonal principal. La otra diagonal se llama diagonal secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la teoría? La traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada. Entonces, sumemos estos elementos. La traza de esta matriz A va a ser igual a 6 menos 2 menos 1. Sumando, queda como respuesta 3. Así que la traza de esta matriz será 3. Veamos las propiedades de la traza. Muy bien. ¿Cómo se podrá calcular la traza de la suma de dos matrices? Fácil, profesor. Calculo la traza de la matriz A, luego calculo la traza de la matriz B y sumo los números. Y eso va a ser idéntico al resultado de la traza si es que yo hubiese sumado primero las matrices. Ya. Propiedad 2. ¿Cómo calculamos la traza de una matriz que está multiplicado por un escalar? Ya, el escalar puede salir afuera. O podemos factorizarlo, podemos extraer afuera. ¿Qué hicimos? Va a ser igual a k veces ese escalar multiplicado por la traza de la matriz. Entonces también es una propiedad. Ahora, la traza de un producto de matrices va a ser igual a la traza del producto de los dos, pero conmutado, o sea, permutado o invertido. Profe, pero si tú me has dicho de que A por B y B por A no necesariamente son iguales, ¿está bien? Yo aquí en esta propiedad no te estoy diciendo que A por B y B por A sean iguales. Lo que sí te estoy explicando es que la traza que tenga A por B sí va a coincidir con la traza que tenga B por A. Las trazas sí van a ser iguales, pero como matrices no necesariamente. Y si son iguales, A por B y B por A se llaman conmutables o permutables. Muy bien, jóvenes, qué sencillo está la teoría. A ver, jóvenes, a continuación vamos a ver lo que son las matrices especiales. Empecemos. Matriz triangular superior. ¿Por qué se llama matriz triangular superior? Se llama matriz triangular superior porque en lo superior es donde existen números significativos, mientras que por debajo de la diagonal principal son ceros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama triangular superior? Porque por arriba hay números significativos, mientras que por abajo no hay significativos. Mira este triangulito. Listo. Matriz triangular superior es que por arriba sí hay números significativos, mientras que por abajo no lo hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Cómo será una matriz triangular inferior? La matriz triangular inferior se llama, tenemos a una matriz cuadrada donde inferiormente sí hay números significativos, lo cual indica que por la parte superior va a ser cifras insignificativas, puros ceros. ¿De acuerdo? Pero alguno dirá, ¿no? Profesor, ¿por qué se llama triangular superior y está bajo los ceros? Claro, es que cuando te habla de triangular superior es porque los números los números significativos distintos de ceros están por la parte superior. ¿Cómo es la matriz triangular inferior? Inferior es porque inferiormente hay valores significativos, mientras que por la parte superior no hay nada, por eso son ceros. ¿Cómo es la matriz diagonal? La matriz diagonal es una matriz cuadrada, o sea, de 4 por 4, de 3 por 3, de 2 por 2, de 5 por 5. Pero una matriz es diagonal cuando fusionamos estos dos, o sea, es una matriz triangular superior, por eso es que los ceros están abajo, pero también es una matriz triangular inferior, es por eso que los ceros están arriba. Así que una matriz diagonal es una matriz triangular superior y triangular inferior a la vez. O también podemos decir que la matriz diagonal es donde solamente en la diagonal existen valores significativos, ¿no? O puede haber un cero de repente, o puede haber dos, pero por lo menos debe haber un valor significativo. Mientras que los dos triangulitos
que se encuentran por encima y por debajo de la diagonal principal, netamente deben ser ceros. Matriz escalar. ¿Qué es una matriz escalar? Una matriz escalar es aquella matriz que está compuesta por puros ceros, a excepción de la diagonal principal. Y justamente la diagonal principal debe ser el mismo valor. Mira, vemos que son el mismo valores. Es el valor 5, es el valor 5 y el valor 5. Pero si solamente habría valores significativos en la diagonal y son distintos, sería matriz diagonal. Pero si en la diagonal los valores todos son iguales, matriz escalar. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Cómo es la matriz identidad? Esto es importante. La matriz identidad también tiene que ser cuadrada. Todos son cuadrados, ¿ya? Matrices cuadradas. La matriz identidad es aquella matriz cuadrada, ¿no? Donde se parece mucho al escalar. Pero son 5, 5, 5. No, ahora va a ser 1, 1, 1. La matriz identidad es aquella matriz que es escalar, pero justamente vale 1. 1, 1. Te voy adelantando. La matriz identidad también se le conoce como el elemento neutro de las matrices en la multiplicación. Matriz idempotente. ¿Cuándo una matriz va a ser idempotente? Cuando dicha matriz al elevarlo al cuadrado sigue siendo la misma matriz. ¿Cómo es una matriz nilpotente? Es que cuando una matriz elevado a cierto exponente que no conocemos, ¿no? Resulta ser una matriz nula, por ejemplo al cuadrado. Si a al cuadrado, si la matriz al cuadrado es nulo, entonces la matriz es nilpotente, de orden 2 por ser cuadrado. Si la matriz elevado a la quinta te da 0, matriz nulo, entonces A es nilpotente con un orden 5, ¿no? Número de nilpotencia, ¿no? Exponente o coeficiente de nilpotencia. Muy bien. Matriz involutiva. ¿Cuándo una matriz es involutiva? Cuando dicha matriz, al elevarlo al cuadrado, te da la matriz identidad, o sea, genera esto como resultado. Cualquier matriz elevado al cuadrado que te genere la identidad, o sea, que te dé como resultado esto, entonces la matriz A se llama matriz involutiva. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, espero que hasta ahí, hasta la matriz involutiva, se vaya entendiendo la parte teórica. Muy bien, jóvenes, ahora veamos lo que es una matriz transpuesta. ¿Qué es una matriz transpuesta? Una matriz transpuesta es aquella matriz que se obtiene al intercambiar las filas por las columnas. No te olvides, la transpuesta lo que hace es intercambiar. Intercambia filas por las columnas. Intercambia filas por columnas. Vamos a ver un ejemplo por acá. Tengo la matriz A que es 2, menos 1, 3, 0, menos 2, 5. Obviamente, ¿de qué orden es? 3 filas por 2 columnas. 3 por 2. Ahora, escucha bien, mira bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta columna lo voy a convertir en fila. Ah, ya, profe, ya entendí. La columna, la primera columna, ahora va a ser la primera fila. Ah, ya entendí, profe. La segunda columna, ¿no? La segunda columna lo convertiremos en la segunda fila. Ahí está. Entonces, si él tenía 2 columnas, ahora tendrá 2 filas. Si tiene 3 filas, ahora las filas se han convertido en columnas. ¿De acuerdo? Muy bien. Las columnas se convierten en filas. O si no, la fila se convierte en columna, como desees. Pero el orden cambia, se invierte. Si la matriz A era de 3 por 2, su transpuesta al intercambiar filas por columnas será de orden 2 por 3. ¿De acuerdo? Y es verdad, ¿no? 2 filas, 3 columnas. Es muy cierto. Sigamos. ¿Qué es una matriz simétrica? Una matriz simétrica es cuando la matriz, al ser transpuesta, resulta ser igual a la misma matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que esta matriz y esta matriz tendrían que ser iguales para saber que es transpuesta. ¿Por qué? Porque la matriz simétrica, ¿qué es? La matriz es simétrica cuando dicha matriz con su transpuesta llegan a ser lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es una matriz antisimétrica? Es cuando la matriz, al generar su transpuesta,
llega a ser igual al negativo de la matriz original. Profe, no entiende. Mira, vamos a imaginar que tengas una matriz aquí. Le sacas la transpuesta, que llega acá, ¿no? No son iguales, no son iguales. Pero veo que si todos estos números yo lo multiplico por un negativo, me resulta él. Ah, ya, entonces, ¿qué digo? Que la matriz antisimétrica, que se cumple, que la matriz, su transpuesta viene a ser igual al negativo de la matriz, ¿no? Y por último, lo básico, ¿no? Matriz fila es aquella matriz que tiene solamente una fila. Matriz columna es aquella matriz que posee solo una columna, ¿no? A la matriz fila también se le llama vector fila. Jóvenes, para este tema hay que tener un poquito bastante de memoria con respecto a la parte teórica. Espero que hasta ahí, jóvenes, con respecto a lo que es matrices, se vaya entendiendo. Muy bien, chicos, vamos a continuar con las clases y estábamos con el tema de matrices y determinantes. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es determinante de una matriz. Pero ojo, lo más interesante es que solo poseen determinantes aquellas matrices que son cuadradas. Si tenemos una matriz rectangular de 2 por 4, de 1 por 5, de 3 por 8, etc., esas determinantes que son rectangulares no tienen determinante. Las que tienen determinante solamente son las matrices cuadradas, ¿ya? Hay que tener muy presente eso, ¿no? Obviamente en el examen de admisión una pregunta. ¿Toda matriz tiene determinante? Falso. Solamente tienen las matrices cuadradas. Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué es una determinante? Una determinante es una función que al ser aplicada a una matriz cuadrada, lógicamente, transforma en un escalar. Profesor, no entiendo. Mira, sabemos que una matriz es un ordenamiento de números, de forma rectangular o forma cuadrada, como ya lo hemos visto. Pero ahora, ¿qué cosa viene a ser el determinante? Lo que vamos a hacer es que con los números que nos representa esa matriz, vamos a tener que multiplicar con una secuencia de vida, ¿de acuerdo? Esa secuencia de vida se llama función, ¿ya? No se multiplica por multiplicar, se multiplica en un orden adecuado. Ese orden adecuado se llama función, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que tú multiplicas los elementos de esa matriz, multiplicas con el orden adecuado, que ya te voy a presentar más adelante, entonces te va a salir al final un número, y ese número se le llama un escalar. Por lo tanto, la determinante te va a dar una matriz. No, profesor, si yo calculo la determinante, no me va a dar una matriz, me va a dar un simple número, o sea, un escalar. Sea positivo, negativo, o cero, o complejo, dependiendo de cómo son los elementos de dicha matriz. Muy bien, ¿cómo es la notación? La notación es así, muy parecido a la simbología de que es la función valor absoluto, así parecido, ¿no? Lo que es determinante de la matriz A. O si no, también algunos escriben DET, de determinante de la matriz A. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, pasemos a lo que es el cálculo, que es lo que más nos interesa. Cálculo de las determinantes. A ver, ¿cómo sería el cálculo de una determinante de un orden 1? O sea, 1 por 1, o sea, una fila, una columna. Es muy sencillo. La determinante A, por ejemplo, si es una fila, una columna, entonces tendrá solamente un elemento. Por ejemplo, la matriz A es menos 5. ¿Y cuánto vale su determinante? Justamente vale menos 5. Sencillo. Si tengo una matriz B, cuyo elemento es 7 porque es 1 por 1, su determinante simplemente vale 7. Ah, profe, facilito, correcto, sí es fácil. Pero ahora el tema va a ser cuando tenemos una determinante de orden 2. Ya empieza un poquito la complejidad. Profesor, si tengo una determinante de orden 2, ¿qué significa? Recuerda que tiene que ser cuadrada. O sea, una determinante de orden 2, estamos hablando de 2 por 2. O sea, 2 filas y 2 columnas. Eso significa, a ver, vamos a ver un ejemplo por acá. Veamos. Tenemos aquí una matriz de elementos 5, 3, 8, 4. Perdón, 5, 3, 8, 9. ¿De acuerdo? Y me dice calcular la determinante de esa matriz. Muy bien. ¿Cómo viene a ser el objetivo? Así, mira. Ponemos esta simbología. Determinante de esa matriz A va a ser igual a ¿quién? Profe, ¿cómo se desarrolla? Préstame atención. Vas a multiplicar en aspa. Ellos dos multiplicas. Multiplicas 5 por 9. Ahí está, 5 por 9. Y a eso le vas a restar
la otra diagonal. 8 por 3. Entonces, 5 por 9, resto siempre, 8 por 3. Sabemos que 5 por 9 es 45 y 8 por 3 es 24. 45 menos 24, respuesta 21. Así que esta matriz posee una determinante cuyo valor es 21. Profe, veamos un siguiente ejemplo. Profe, quiero calcular la determinante de esta matriz. Entonces, esta matriz, empecemos a calcular su determinante. ¿A qué va a ser igual? De la misma manera, multiplicamos la diagonal principal, no te olvides, esto se llama diagonal principal. Respeta sus signos, ¿ah? Menos 3 por 4, menos 3 por 4, y a eso le vamos a restar la multiplicación de menos 5 por 7. Ahí está. La multiplicación de menos 5 por 7, menos la multiplicación de menos 5 por 7. A ver, multipliquemos. 3 por 4 es 12, menos por más es menos, sería menos 12 entonces. Menos por más es menos, y ese menos por este otro menos sería más. 7 por 5 o 5 por 7, 35. 35 menos 12, respuesta 23. Así que esta matriz tiene como determinante el valor de 23, ¿de acuerdo? Muy bien, en general entonces, si yo tengo una matriz de orden 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, se multiplica entonces la diagonal principal A por D, que está A por D, y a esto le resto la diagonal secundaria, B por C. Esta fórmula solamente lo voy a usar cuando tenemos, ¿qué cosa? La matriz o determinante de 2 por 2, o de orden 2. Muy bien. Jóvenes, a ver, ahora veamos cómo es la determinante de una matriz de orden 3, es decir, matriz cuadrada de 3 por 3, ¿no? Tenemos dos reglas, la regla de Starus y la regla de la estrella, ¿de acuerdo? Préstame atención. Cualquiera de los dos te puedes aprender o te puedes aprender los dos. Si deseas aprender solo uno, apréndelo bien, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos. ¿Qué te parece si a mí me dicen, a ver, profesor, quiero que calcules la determinante? Profe, utiliza la fórmula. No, pues no puedes utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula solamente es para una matriz de 2 por 2. Aquí tenemos una matriz de 3 por 3. ¿Cuál es el procedimiento? Préstame atención. Mira, copias de la misma manera la matriz. Muy bien. Ahora, una vez que copias toda la matriz tal como está, la primera columna lo vuelves a escribir, ¿de acuerdo? También la segunda columna lo vuelves a escribir. Así que nosotros tenemos la matriz completa, la primera columna vuelvo a escribir y la segunda columna también vuelvo a escribir. Ah, profesor, ¿siempre tengo que hacer eso? Sí, siempre, siempre, siempre. Profe, ¿te faltó escribir nuevamente la tercera columna? No. Solamente repites la primera columna y repites la segunda columna en ese orden. La tercera columna no se repite. Muy bien, cerramos. Ahora, ¿qué hacemos, profe? Listo, ahora multipliquemos. Préstame atención. Multipliquemos así. 2 por 5 por 3. ¿Cuánto es 2 por 5 por 3, profesor? 2 por 5 por 3 es 30. Ya, colocamos 30. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es 1 por menos 2 por 0? 1 por menos 2 por 0. 1 por menos 2 por 0, profesor, es 0. Ya, más 0, entonces, ahí está. Luego, ¿cuánto es 3 por 1 por menos 4? ¿Cuánto es 3 por 1 por menos 4? 3 por 1 por menos 4, profesor, es menos 12. Muy bien, porque está respetando un signo. Más por más es más, por menos es menos. 3 por 1, 3 por 4, 12, menos 12. Muy bien, así de sencillo, sí, profe. Ahora, algo que vamos a hacer es, esos tres números, 30 más 0 menos 12, cerramos. Ahora restamos, abrimos paréntesis. ¿Quién vamos a restar? Vamos a restar ahora las otras diagonales. Multiplica aquí, a ver. ¿Cuánto sería 0 por 5 por 3? 0 por 5 por 3, profesor, es 15. Correcto. Entonces colocamos 15. ¿No? Ah, no, 0. 0 por 5 por 3 es 0, disculpen. 0. Pasa. 0. Muy bien. Luego multiplico esto 3 nuevamente. Menos 4 por menos 2 por 2. Menos por menos es más. 4 por 2 es 8.
18 por 2, 16. Así que aquí tengo 16. Aquí está. Y vamos por acá. A ver, ¿cuánto sería? 3 por 1 por 1. 3 por 1, 3 por 1, 3. 3. 30 más 0, 30. Menos 12 sería 18. Menos 0 más 16, 16 más 3, 19. 18 menos 19, respuesta, menos 1. Entonces, así desarrollaríamos la determinante de una matriz de 3 por 3 por la regla del Saros. Muy bien, a continuación vamos a ver ahora la misma matriz, vamos a calcular su determinante, pero lo vamos a calcular ahora por la regla de la estrella. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos. Por la regla de la estrella tenemos, copiamos la determinante, mira, y decimos así, profe, multiplica estos de aquí, estos tres. 2 por 5 por 6, 30. Muy bien, ahora vas a formar un triángulo. Así, mira, ven. Así. ¿De acuerdo? Hay un triángulo, ¿no? ¿Ven? 0 por 1 por menos 2, 0. Ahora, al revés. 1 por menos 4 por 3. El otro triángulo. 1 por menos 4 por 3. 1 por menos 4 por 3 sería menos 12. Ahí está. Esa es la parte positiva. Menos. Ahora, aquí sería al revés. Ya no empezamos con la diagonal. Empezamos con esta otra diagonal. ¿Cómo sería? 0, 5 por 3, 0. Ahora multipliquemos. Menos 4 por menos 2 por 2. Menos 4 por menos 2 por 2. Así. Menos 4 por menos 2 sería 8. Por 2, 16. Ahí está. Y ahora 1 por 1 por 3. Ahí está. 1 por 1, 1 por 3, 3. Y tendríamos acá 30 más 0, 30, menos 12, 18, menos 0 más 16, 16 más 3, 19. Y 18 menos 19, menos 1. Sale la misma respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces no te olvides, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestra diagonal principal. Triangulito invertido, triangulito para arriba. Diagonal principal, triangulito invertido, triangulito para arriba. Si ves que esto es más fácil, lo puedes aplicar. Si ves que esto es más fácil, lo puedes aplicar. Cualquiera de los dos te va a generar el mismo resultado. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí hemos aprendido el cálculo de determinante con respecto a orden 1, orden 2 y orden 3. Muy bien, jóvenes. Ahora empecemos con las propiedades. A ver, vamos a ver primero las 4 primeras propiedades. ¿Qué dicen? Primera propiedad. La determinante de una matriz dice que es igual a la determinante de su transpuesta. Profe, no entiendo. ¿No recuerda la clase pasada o hace instante nada más? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Profesor, si yo tengo una matriz, ¿puedo calcular su transpuesta? Sí. ¿Cuál es su transpuesta, profe? ¿Recuerdas? La primera columna se transformaba en la primera fila. La segunda columna transformabas en la segunda fila, la tercera columna en la tercera fila, etc., ¿no? O sea, las columnas se colocaban ahora en filas, se intercambiaban, ¿no? O si no, al revés, la primera fila, ahora colocas primera columna, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mira, aquí tengo una determinante, ¿de acuerdo? Si yo calculo su transpuesta, a ver, la primera fila, 5, 3 menos 2, ahora columna, 5, 3 menos 2. Segunda fila, 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1. 2, 4 menos 3. 2, 4 menos 3. Vemos que de esta determinante, él es su transpuesta. Y según la propiedad dice, si yo hago el cálculo de esta determinante por este método, si yo hago el cálculo y hago el cálculo aquí en su transpuesta, vamos a verificar que salen el mismo resultado. Eso indica la primera propiedad. Segunda propiedad, ¿qué dice? Si los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante es 0. Muy bien. Si yo tengo una determinante, una matriz cuadrada de 3 por 3, 2 por 2, etc. Si yo observo, escucha bien, si yo observo que una columna completa
es cero, si una columna completa es cero, entonces su determinante, o sea, cuando yo hago su cálculo, ¿a toque cuánto sale? Cero. Profesor, ¿y si la columna me ha estado por acá? No importa. Basta que tengas una columna completa por puros ceros, rápidamente deduzco que su determinante va a ser cero. Profesor, ¿solamente con columna? No, acá dice fila o columna. O sea, si tú hubieses encontrado una fila completa por ceros, entonces rápidamente decimos que su determinante va a ser ¿cuánto? Cero. Sin la necesidad de realizar el cálculo, porque en el cálculo relativamente a veces nos demoramos. Muy bien. Propiedad 3. ¿Qué dice? Si una matriz B se obtiene a partir de otra matriz A, luego de multiplicar a los elementos de una fila o de una línea, ¿no? Que ya puede ser fila o columna, por un escalar, entonces, esta segunda matriz, o sea, segunda determinante, va a ser igual a la primera multiplicado por ese escalar que has multiplicado a esa fila o columna. Ah, profe, no entiendo nada. Mira, escucha. Vamos a imaginar que yo te pido cuánto vale la determinante de esta matriz. ¿Está bien? Muy bien. Y tú dices, profe, ¿sabe qué? Me he dado cuenta de que en esta fila, mira, entiende bien, ¿eh? Entiende bien. Profe, me he dado cuenta que en esta fila todo sigue en cuarta. Múltiplo de 4, múltiplo de 4, múltiplo de 4. ¿Puedo factorizar 4, profe? Claro. Entonces pones un 4 al frente y abres el determinante. ¿Y qué dices? Si no has sacado cuarta, porque el 4 se fue adelante, quedará 3, quedará 1 y quedará 2. El resto de números se conserva y siguen siendo iguales. Estás factorizando los valores, ¿de acuerdo? Ahora, tú dices, pero profe, me he dado cuenta de algo más. ¿Qué cosa? En esta fila, todos tienen tercia. Ah, ya, si deseas, puedes factorizar 3 ahora. Ya estaba factorizado 4, ahora en esta fila factorizas 3. ¿Qué te quedará? Si factorizas 3, te quedará 1, 3, 5. 1, 3, 5 y estos se conservan. 1 menos 3, 6, 2, 1, 0. Y estos números ya serían relativamente más pequeños para poder hacer su cálculo de su determinante con números más sencillos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es una propiedad netamente que se cumple en las determinantes. Muy bien. Propiedad número 4. ¿Qué dice? Si B es una matriz que se obtiene de A, ¿de acuerdo? Intercambiando dos de sus líneas paralelas, ya sean filas o columnas, cualesquiera, entonces, la matriz nueva intercambiada por su fila o columna, cualquiera, va a ser igual al negativo ¿de quién? De la primera matriz o determinante. Profe, no entiendo. Mira, escucha acá. Tenemos aquí una determinante, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece? Si yo intercambio, recuerda que tú puedes intercambiar o filas o columnas. Eso depende de ti, depende de cómo te plazca resolverlo. Profe, ¿qué te parece si yo la primera fila y la tercera fila intercambio? O sea, él baja, pero la fila que está abajo sube. Intercambiamos. Ya está. Si tú intercambias, tendrás 4 menos 1, 3 ahora arriba. La fila del medio se conserva. Y la fila que estaba en un inicio, 8 menos 3, 5, ahora se va al fondo. Si tú haces ese intercambio, esa determinante va a ser la misma que la anterior, pero multiplicado por menos. ¿De acuerdo? Si yo ahora, si yo le hago otro intercambio, este menos, le agrego otro menos que se convertiría en más, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, si yo intercambio filas o intercambio columnas, entonces se va a respetar la misma determinante, pero con un signo negativo. Si yo hago el cálculo de la determinante aquí y hago el cálculo de la determinante aquí, me voy a dar cuenta que ambos se diferencian en el signo. Es por eso, para que sean iguales, le coloco el menos. Muy bien, jóvenes, hemos empezado a desarrollar o a aprender las propiedades y recién vamos 4. Muy jóvenes, continuando entonces con la teoría. Propiedad número 5, ¿qué dice? Si B es una matriz que se obtiene de A, eso significa que B va a ser una matriz que le vamos a realizar algunos cambios a una matriz A. A esta matriz A le hacemos algún cambio y vamos a encontrar una nueva matriz B. Listo. Entonces dice, B es una matriz que se obtiene de A
trasladando una línea cualquiera P lugares. A ver, entonces, si nosotros cambiamos una línea P lugares, ¿de acuerdo? Esa nueva matriz va a tener una determinante que es igual a menos 1 elevado a la P, al número de lugares que has movido, multiplicado por la determinante de la matriz original. Observa por aquí. Mira, aquí tenemos una determinante, una matriz en la cual estamos calculando su determinante. Obviamente, ¿cómo calcula su determinante? Profe, vamos a ampliar, ¿no? La primera columna se repite, la segunda se repite, después multiplicamos en diagonal restamos, ¿no? Ya hemos visto eso con la regla de Starbucks. Muy bien, pero ahora, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Puedes usar una fila o una columna. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta primera fila, ¿no? Esta primera fila, la fila 1, ¿qué te parece si la fila 1 lo trasladamos hacia la última fila? O sea, 1, 2, lo trasladamos. Ten cuidado, nosotros no estamos intercambiando. Una cosa es el de arriba baja y el de abajo sube, eso es intercambiar. Nosotros estamos trasladando. No entiendo, profe, mírame. Si esta primera fila se va al último, entonces ¿qué quedaría? Quedaría 5, 3, 0. Si esta fila se va al último, entonces estos de acá subirían. 0, menos 3, 4 y menos 1, menos 2, 1. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta primera fila se ha desplazado 2 lugares, los demás han tenido que subir para poder acomodarse a la misma forma de 3×3. ¿Se ha entendido? Eso significa de que esta primera fila se ha movido ¿cuántos lugares? 2 lugares. Entonces aquí simplemente será la nueva determinante menos 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque se ha desplazado 2 lugares. Y todo esto, si deseas, ya lo puedes calcular, ¿no? ¿Cierto? Lo calculas y luego lo multiplicas por menos 1 al cuadrado. ¿Está entendiendo? Muy bien. Propiedad número 6. ¿Qué me dice? Si los elementos correspondientes a 2 líneas paralelas, cualesquiera, ya sean filas o columnas, son iguales. Si es que son iguales, 2 filas o 2 columnas, si yo veo que son iguales, inmediatamente afirmo de que la determinante tiene un valor de 0. Por ejemplo, profe, veo que 2 columnas tienen los mismos números, son iguales. Si las columnas son iguales, inmediatamente su determinante ¿cuánto es? 0. Profe, veo 2 filas iguales, por lo tanto, deduzco que la determinante va a ser 0. Veamos por acá un ejemplo. Vemos la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. ¿Qué columnas son iguales? Profe, no hay ninguna columna que son iguales. Muy bien. A ver, filas. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila. Profe, me doy cuenta que la primera fila y la tercera fila son iguales. Ah, ya. Si 2 filas son iguales, suficiente. ¿Qué digo? La determinante tiene un valor de 0. Así de sencillo. Siguiente propiedad. ¿Qué dice? Si los elementos correspondientes a 2 líneas paralelas, cualesquiera, ya sean filas o columnas, si es que son proporcionales, entonces inmediatamente ¿qué deduzco? Deduzco de que la determinante tiene un valor igual a 0. A ver, por ejemplo, ¿qué significa proporcional? Proporcional significa de que si yo tengo una fila, al triplicarlo, tendré otra fila, la misma, pero triplicada. Entonces ahí vamos a decir que son 2 filas proporcionales. Si tengo una columna cualquiera y por ahí aparece otra columna cuadruplicada, entonces es proporcional. A ver, veamos. Veamos, esta fila, con esta fila, con esta fila. Profecía, mira, por 3. Por 3. Sí, profe. 0 por 3, no. Parecía, ¿no? Que esta fila era el triple de esta fila. Parecía, ¿no? Pero no. No cumple con el 0, ¿no? A ver, entre estas de acá. No, profe, no hay. No hay filas proporcionales. A ver, columna proporcional. Esta columna, esta columna, esta columna. Date cuenta de que sí, mira. Esta columna, la que vemos acá, la tercera columna, si tú lo triplicas, te va a dar esa otra columna, mira. Este 1 por 3, 3. Este 3 por 3, 9. Este menos 2 por 3, menos 6. O sea, esta tercera columna
se ha multiplicado por 3 para obtener la primera columna. Eso significa de que la primera columna es proporcional a la tercera columna, o sea, se ha triplicado. Como son proporcionales, inmediatamente deduzco que la determinante tiene un valor igual a 0, así de simple. Muy bien, propiedad número 8, ¿qué dice? Descomposición de determinantes. Esta propiedad es muy interesante porque viene mucho en los exámenes de admisión. Si yo tengo una determinante para el cálculo, profesor, aquí tengo tres números y aquí hay sumas. Muy bien. Entonces, esta suma yo lo puedo descomponer. ¿Cómo? Mira, x alfa m con y beta n. Pero la primera columna se repite, la tercera columna se repite, la primera columna se repite, la tercera columna se repite. O sea, lo único que hemos hecho es desdoblar la columna del centro, ¿cierto? Pero las otras dos columnas se mantienen constantes en cada una de las determinantes generadas al momento de descomponer, ¿de acuerdo? Puedo descomponer columna o puedo descomponer fila. Si tú descompones una fila, las otras dos repítelos tal como están, ¿de acuerdo? O si no, puede ser en caso inverso, ¿no? Si tú tienes dos determinantes donde dos columnas son iguales, entonces la suma, ¿cómo sería? La suma de estas dos, repito las dos columnas iguales, y las columnas que son distintas las sumo, obteniendo solamente una única columna. Bien, propiedad número 9. La propiedad número 9 dice lo siguiente: si la matriz B se obtiene de la matriz A sumando a los elementos de una línea, ya sea fila o columna, los elementos correspondientes de la otra línea paralela multiplicados por un escalar K, entonces, ¿qué se cumpliría? Se cumpliría de que la determinante de primera matriz con la determinante de la segunda matriz son iguales. A ver, profesor, no he entendido. Mira, préstame atención. Por ejemplo, yo lo que quiero es esa determinante. Lo que voy a hacer es reemplazar. A ver, la primera columna yo lo voy a reemplazar. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tú vas a reemplazar la primera columna, las otras dos lo mantenemos constante. ¿Listo? Menos 1, menos 2 y 0. Ya. Ahora, si esta columna tú lo quieres reemplazar, dices, esta columna lo voy a sumar. Lo voy a sumar con por ejemplo, el triple. Más, le voy a sumar más el triple de esta columna. A ver, ¿qué digo? El triple. ¿Cómo sería el triple? El triple sería menos 3, el triple sería menos 6 y el triple sigue siendo 0. Y súmalos. Una vez que triplicas, suma con esa primera columna. Sería menos 3 más 2. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Menos 1. Acá sería menos 6. Menos 6 más 0, menos 6. 0 por 3, 0. Menos 3, menos 3. Entonces, la primera columna ha sido reemplazado por ¿quién? Por la misma columna 1 más 3 veces la columna 3. Así de sencillo. Profe, ¿puedo hacer solamente de columnas? No, puede ser con filas también. A ver, profe, esto viene a ser la fila 1, él viene a ser la fila 2 y él viene a ser la fila 3. Por ejemplo, tú quieres reemplazar la tercera fila. Muy bien. Si tú quieres reemplazar la tercera fila, si tú deseas reemplazar, cambiar, modificar la tercera fila, las otras dos filas manténlas constantes. A ver, veamos con el inicio. 2, 3, menos 1. 2, 3, menos 1. 0, 1, menos 2. 0, 1, menos 2. Muy bien. Ahora, esta tercera fila, esta fila 3, le voy a sumar el doble de la fila 2. ¿Te parece? Ya está. A esta fila le voy a sumar el doble de esta fila. A ver. Duplicando esta fila, si tú duplicas, sería duplicado 0, 2, menos 4. Y luego sumamos. Duplicado 0, menos 3, sería menos 3. Duplícalo. 2 más 4, 6. Duplícalo. Menos 4 más 0, menos 4. Ya. Entonces, de eso se trata la propiedad. Eso significa que haciendo esas modificaciones, esa determinante tendrá un valor
que sería igual a este valor de esa determinante y sigue siendo igual al valor de esta determinante. O sea, el valor de la determinante no varía. Pero ten cuidado, ten cuidado. Lo que no puedes hacer es lo siguiente. Por ejemplo, mira, uno por acá. Vamos a poner 0, 1, 2, 4, 6, menos 1, 0, 2, 3. Por ejemplo, mira lo que no puedes hacer. Presta atención. Profe, voy a reemplazar el de arriba. Ya, entonces copiamos los otros dos. 4, 6, menos 1. 0, 2, 3. Profe, el de arriba lo voy a reemplazar. ¿Cómo? El de arriba lo voy a reemplazar sumando los dos de abajo. No. Si tú vas a reemplazar el de arriba, o sea, la primera fila, eso significa que la primera fila tiene que estar en tu operación. Por ejemplo, aquí hemos reemplazado la tercera fila. Por lo tanto, en mi operación de reemplazo tiene que estar esa fila 3. Aquí, ¿qué cosa he reemplazado? He reemplazado la columna 1. Pero en las operaciones que he hecho, he colocado la columna 1. Tengo que trabajar la columna 1. Aquí no me vayas a decir, ¿no? Si tú reemplazas la fila 1, voy a colocar fila 2 más fila 3. Mírame, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque aquí estás trabajando fila 2 y fila 3. Y no has trabajado la misma fila 1. O sea, repito, para que puedas reemplazar la fila 1, tienes que operar la fila 1 con alguien o con un duplicado, triplicado, no sé, de las otras filas. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que tener bastante presente eso, porque hoy en día en los exámenes de admisión están viniendo bastantes preguntas teóricas con respecto a matrices y determinantes. Muy bien, chicos, hasta ahí. Espero que se haya entendido la parte de la teoría.